¿Cómo conectan todo esto con sus cursos? No se puede. No se puede. Es completamente imposible. Pero así estamos, y usé la universidad de ustedes, porque estamos en casa. Pero también lo digo de la mía, donde yo he estado muchísimos años, 40 y tantos años. ¿Okay? Y lo mismo digo de donde estudié la maestría, el doctorado, y de muchísimas otras universidades que conozco en cuanto a sus documentos, por ejemplo. California, bueno, muchísimas. Porque a esto me dedico. ¿Ok? Entonces, si estos términos abstractos uno dice, sí, yo aquí quiero trabajar, yo aquí quiero desempeñarme, yo aquí quiero entrar, sí, está muy convincente, pero ¿y esto en la realidad, en el aula, en la relación humana, cómo le hago? Y si alguien quiere ser Apache y no quiere ser líder, ¿cómo le hago? No quiere ser jefe, quiere ser Apache, ¿y ahora? ¿Ese no puede entrar aquí? Que así hay una cosa, la creatividad, ¿y cómo desarrollo la creatividad? Ni en arquitectura la desarrolla, ni en diseño la desarrolla. La verdad. Porque le dan más importancia al dibujo, al sketch, al diseño, que al alumno. Sí, la bronca es la misma. Y les dije que íbamos a poner la mirada en el alumno, y no me estoy saliendo de ahí. Si me salgo, denúncienme, porque se lo estaría yo engañando. No, estoy poniendo la mirada en el alumno, y todo esto es porque no hemos puesto la mirada en el alumno. Con énfasis, con solidaridad, con un dejo de aprecio. Si no salimos de uno mismo para ver al otro, estamos condenados a fracasar en la vida. Un dejo, un chiquito, tantito. Séptimo problema, los perfiles de egresado. Mismo pecado. Les voy a leer el de ustedes. Después les voy a leer otros tantos. No vengo preparado para eso, pero si me pican, les traería yo en otro momento un chorro de perfiles de egresado. Son parecidos. Crítico, creativo, libremente responsable, proactivo, humanista, promotor del desarrollo social, solidario y puntos suspensivos. Mismo problema. Entonces, los perfiles de egresado, los que hablan del alumno, es como si no viéramos a un alumno real. Estamos viendo un alumno ideal. No, y la mirada que les dije es en la persona concreta, en el alumno concreto, en el sujeto concreto. No en el alumno ideal, pues ese no existe. Y así hemos estado durante los siglos y siglos, tratándonos como gentes que no existimos y esperando de nuestros hijos que sean ideales y caminen en ese ideal, sepulcros. ¿Qué es eso? No. El punto de partida tiene que ser la mirada en una persona real, concreta. El ideal del ser humano no existe, un ser humano ideal no existe. Que vayamos caminando hacia cierto ideal, pero a partir de lo real. No imponer lo ideal, que estas propuestas son ideales. Viene de tener una idea de una naturaleza humana ideal. Pues si lo hemos entendido hace muchos siglos como imagen de Dios, pues ¿qué más ideal que eso? ¿Y en qué consiste esa imagen de Dios? Es la que tendría yo que mejorar en la educación. Conocerse a sí mismo, que fue una de las cosas que ustedes dijeron, pues sí, y conocerme a sí mismo es conocer ¿qué? No hay claridad. No hemos dado una respuesta a lo que somos los seres humanos en realidad. No se ha dado una respuesta clara. Reflexionar. Y de esa vamos a hablar en un momento. Lo mismo con los valores, lo mismo con el perfil de egresado del sistema educativo actual, lo mismo, pero hay otro perfil de egresado que, aunque se expresa con las mismas palabras o palabras parecidas, resulta de aplicar el método trascendental. Resulta un egresado desarrollado integralmente vía el método trascendental. Y si ustedes logran ir trabajando el método trascendental hacia este perfil de egresado, ¿qué es lo que logran? Una persona creativa, una persona crítica, pero de veras creativa y de veras crítica. En la realidad creativa y en la realidad crítica. Esa es la diferencia. Los otros perfiles de egresados son nominalistas o son nominales. Este perfil de egresado que resulta de este planteamiento es real. Realmente son responsables, realmente son solidarios.
o tienen los elementos para ir siendo responsables, ir siendo solidarios, si quieren, porque no se puede quitar la libertad de este entuerto. ¿Okay? Y así cualquier otra cosa, ¿no? Son inteligentes emocionalmente, pero de veras lo son, en realidad lo son, en verdad lo son. ¿Ok? Y por último, algo que tiene que ver con los maestros. Las causas de la crisis educativa parece que están claras desde hace un par de décadas en las agencias internacionales como la UNESCO o en la Agencia Internacional de la Educación, son los maestros. La causa de la crisis educativa son los maestros. Pero, al mismo tiempo que son la causa, son la solución. Entonces, donde está la causa es en la mala, entre comillas, o como cuestión ingenua, ¿no? En la ingenua o deficiente preparación de los maestros para de veras educar, de veras desarrollar seres humanos concretos. ¿Ok? Esa ha sido la carencia. ¿Sí está claro? Entonces, si esto es cierto, si esta hipótesis reiterada es cierta, entonces, ¿dónde está la esencia de la renovación educativa? Como dijo Ana, en ustedes, y solo en ustedes, como maestros. Y además, matamos dos pájaros de un tiro, porque también sería como padres, madres de familia, abuelos y abuelas de familia. ¿No? Nada mejora realmente la educación si no mejora la mente y el corazón de los maestros. Pero mente y corazón, otra vez, son unos abstractos. Mejorar la mente, ¿qué? ¿Es mejorar qué? ¿Mejorar el corazón es mejorar qué? ¿Le pongo un bypass? ¿O qué? ¿Qué es mejorar el corazón? No está claro. No ha estado claro. ¿No? Es decir, su desarrollo integral, intelectual y moral, y el de sus alumnos, vía el método trascendental. Y ahí sí ya es otra propuesta. Es otro camino, es otra finalidad, es otro propósito. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué se prevé al futuro? ¿A qué horas empezamos? ¿Como al 20? ¿Sí? Ay, Dios, ya me... Bueno, a ver, entonces, ¿qué va a suceder al futuro? Después de 9 siglos, de creadas las universidades más o menos, el motor de la educación, que era la enseñanza, está cambiando al aprendizaje. Vaya, de poner la mirada en el docente, se está poniendo la mirada, si hablamos de personas, ¿no? Se está poniendo la mirada en el alumno, vaya, ya hay ganancia, ¿no? Bueno, pero fíjense, les llamamos enseñanza, una actividad. Ni siquiera estaba puesta en el profesor, en el maestro, ¿no? En una actividad que le llamábamos enseñanza. Ahora ya pasó al aprendizaje, que es así, ya pone la mirada en la persona, porque el que aprende es el alumno. El que enseña es el maestro, pero pues el alumno no pelaba. Pero ya poner el alumno ya es un referente humano. Entonces hay que empezar ya a pensar en seres humanos, aunque todavía no está muy claro. Bueno, y en un futuro se orientará hacia el desarrollo integral humano de maestros y alumnos, de empleados, del sujeto, de administrativos, de directivos, vía el método trascendental. ¿Y esto qué implica? Cambiar la finalidad de las acciones docentes, de las acciones educativas, no de la educación, que es un abstracto, sino de las acciones de ustedes, como directivos, como administrativos, como profesores, sobre todo como profesores o maestros. Esa es la figura clave. Y a fuerza tiene que cambiar